Capítulo 1. Cuando el metro se detuvo también mi vida. Ese día, como tantos otros, salí de casa con el piloto automático encendido. La mochila al hombro, los audífonos sin música, la mente hecha un torbellino. El reloj marcaba las 6:47 de la mañana, pero yo ya sentía que llegaba tarde, a todo. El metro estaba lleno, pero igual me metí. Me aferré a una barra metálica como si me aferrara a la poca dignidad que me quedaba. A mi alrededor, rostros apagados. Nadie miraba a nadie. Todos atrapados en sus mundos, en sus problemas, en sus facturas. Y yo no era la excepción. Tenía 28 años y una lista de fracasos financieros que no cabía ni en una hoja Excel. Deudas de la universidad, una tarjeta maxeada, un negocio que nunca despegó y la constante sensación de que el dinero se me escurría como agua entre los dedos. Lo peor no era no tener dinero. Lo peor era sentirme culpable por no tenerlo. Como si mi valor como persona estuviera íntimamente ligado a la cantidad en mi cuenta bancaria. Ese día, el metro se detuvo entre estaciones. Un fallo eléctrico, dijeron. Estaríamos ahí, atrapados, por tiempo indefinido. Y mientras los demás suspiraban con fastidio, algo dentro de mí se rompió. Me vi reflejado en la ventana. Ojeras. Mentón caído. Los hombros vencidos como si llevaran años cargando un saco invisible de fracasos. Y de repente, me hice una pregunta que jamás me había atrevido a formular. ¿En qué momento me perdí a mí mismo por tratar de encontrar dinero? Porque eso era. Me había perdido. Había aceptado trabajos que odiaba. Había fingido estar bien cuando por dentro me estaba ahogando. Me había tragado discursos de emprende o muere, hazlo aunque sangres, duerme cuando seas rico. Pero lo que nadie me dijo es que ser rico de dinero y pobre de alma es una de las formas más tristes de vivir. El vagón crujía con los movimientos mínimos. La gente revisaba sus teléfonos, sus relojes, sus pendientes. Yo solo quería desaparecer. Y fue entonces cuando escuché una voz. No era fuerte. No era autoritaria. Era, curiosamente serena. Parece que todos estamos atrapados, o tú ya lo estabas antes de entrar aquí. Levanté la vista. A mi lado había un hombre mayor. No lo había notado al subir. Llevaba una bufanda gris, unos zapatos gastados pero limpios, y un libro cerrado en la mano. Me miraba sin juicio, pero con una intensidad que no pude evitar. ¿Perdón? Balbuceé. El metro se detuvo. Pero algunos ya venían detenidos por dentro. Tú, por ejemplo, tienes los ojos de alguien que no ha respirado en mucho tiempo. Me incomodó. No sabía si me estaba burlando o leyendo el alma. Pero algo en su tono me impidió responder con sarcasmo. Guardé silencio. Dime algo, muchacho, continuó, ¿cuánto crees que vale si nadie te paga nada? Sentí un golpe en el estómago. ¿Qué clase de pregunta era esa? No lo sé, supongo que, nada. Hoy en día, si no produces, no existes. Él asintió, como quien escucha una triste verdad. Eso crees. Pero estás equivocado. Y hasta que no cambies esa creencia, no importa cuánto ganes, siempre vas a sentirte pobre. Tragué saliva. El metro seguía detenido, pero algo se movía dentro de mí. Me quedé mirándolo, esperando que continuara. Y lo hizo. Yo también estuve donde tú estás. Perdido, quebrado, vacío. Hasta que entendí que el dinero no debía ser mi amo, sino mi herramienta. Que yo no estaba aquí para perseguirlo, sino para atraerlo. Y eso solo pasa cuando recuerdas quién eres, sin etiquetas, sin títulos, sin sueldos. No supe qué contestar. Solo atiné a preguntarle. ¿Y cómo se hace eso? Él sonrió. No con soberbia, sino con ternura. Como un abuelo que ve en ti al niño que fuiste. Con dignidad. Pero de eso hablamos después. El metro volvió a avanzar. Pero en ese instante, entendí que el verdadero movimiento no era el del tren. Era el mío. Había conocido a alguien. Un extraño. Pero no cualquiera. Uno que estaba a punto de enseñarme que la verdadera riqueza empieza cuando dejas de medir tu vida por lo que ganas,
y empiezas a valorarla por lo que eres. Capítulo 2. El hombre de la bufanda gris. La vida tiene una forma curiosa de enseñarte lo que necesitas justo cuando estás a punto de rendirte. Aquel día, atrapado en el metro con la cabeza hecha trizas, no imaginé que el mayor maestro que tendría en años no vendría de un libro, ni de un curso online, ni de un gurú de redes, sino de un hombre con una bufanda gris y mirada de fuego tranquilo. Después de esa primera pregunta, ¿cuánto vale si nadie te paga nada? No quise hablar más. No por miedo, sino por respeto. Algo me decía que este hombre no hablaba por hablar, que cada palabra suya era como una llave, abriendo puertas oxidadas en mi mente. Me dijo que se llamaba Ernesto. No dio su apellido. No dijo a qué se dedicaba. Solo Ernesto. Y sin pedir permiso, como si sintiera que yo lo necesitaba, empezó a hablarme como un viejo amigo que ya había caminado el camino. Yo también me perdí en el ruido. Trabajé durante 20 años en una empresa. Ganaba bien. Tenía carro, casa, tarjetas y un vacío que ningún ascenso llenaba. Hasta que un día me despidieron sin previo aviso. Ya no era útil. Y ahí me di cuenta de que nunca había sido indispensable, solo funcional. Sus palabras me golpeaban como verdades que yo había sentido, pero nunca podido decir en voz alta. Me quedé sin trabajo, sin rumbo, pero con algo que no me podían quitar, la dignidad. Aunque la había olvidado por un tiempo, seguía ahí, debajo de todo el miedo y la vergüenza. Yo lo escuchaba con una mezcla de admiración y escepticismo. ¿Y cómo se vive sin dinero?, le pregunté. Con lo mínimo y con lo máximo. ¿Con lo máximo? Sí, con lo máximo de ti. Te das cuenta de que tienes ideas, talento, tiempo. Que no eres solo un número en una nómina. Y entonces, empiezas a construir desde otro lugar. Me habló de cómo comenzó a vender pan hecho por él mismo, cómo limpió oficinas, cómo dio clases particulares. Pero no como quien cuenta un drama, sino con orgullo. Un orgullo diferente. Uno que no viene del yo lo logré, sino del yo no me rendí. Y entonces llegó el dinero, dijo con una sonrisa. ¿Mucho?, pregunté. Suficiente. Pero más importante, llegó sin que me perdiera a mí mismo. Me miró directo a los ojos y dijo una frase que no olvidaré jamás. Tú no estás cansado de trabajar. Estás cansado de traicionarte. Me quedé helado. Porque era verdad. No me agotaba el esfuerzo, me agotaba el vacío. Hacer cosas que odiaba, por dinero que desaparecía en cosas que no necesitaba, para impresionar a personas que ni siquiera me conocían. Ernesto me habló del concepto de valor interno. Tu valor no está en lo que haces para ganar dinero, sino en lo que estás dispuesto a no hacer por él. Muchos venden su tiempo, otros su energía, algunos hasta su dignidad. Pero solo unos pocos descubren que su verdadera riqueza está en lo que deciden no negociar. ¿Y cómo se construye eso?, pregunté. Con honestidad. Pregúntate cada día, ¿esto que hago honra a quien soy o solo paga mis cuentas? Porque si solo paga tus cuentas pero te mata por dentro, estás en bancarrota aunque el banco diga lo contrario. Hubo un silencio profundo. El metro seguía avanzando, pero yo ya no era el mismo. Ernesto me hablaba de cosas que no estaban en los libros de finanzas. El peso de hacer algo en lo que no crees. El precio invisible de vivir por debajo de tu verdad. Y el riesgo de llegar a viejo con la cuenta llena pero el alma vacía. Entonces me dijo, ganar dinero con dignidad es el acto más revolucionario de esta época. Porque el sistema quiere que seas funcional, no consciente. Que trabajes, pagues, consumas, repitas. Pero cuando tú decides hacerlo desde la verdad, dejas de ser esclavo. Y eso los incomoda. Yo sentía un nudo en la garganta. Nunca nadie me había hablado así. Como si mi historia importara. Como si mi dolor tuviera sentido. ¿Y si fracaso?, pregunté. ¿Fracasar según quién?, respondió. Fracasar es no intentarlo desde tu verdad. Lo demás son intentos, aprendizajes, camino. El tren anunció la próxima parada. Ernesto miró por la ventana y dijo, no vine a darte respuestas. Solo a recordarte que vales más de lo que el mundo te ha hecho creer.
Y antes de que pudiera responder, se levantó. Antes de bajar del vagón, se giró y dijo: «Haz dinero, sí. Pero sé tú quién lo gana. No lo dejes ganarte a ti». Y se fue. Yo me quedé ahí, en el mismo lugar, pero distinto. No más rico, no más sabio, pero con una semilla nueva dentro. Una que, con el tiempo, crecería en forma de decisiones nuevas. Porque ese día entendí que ganar dinero con dignidad no es solo posible. Es necesario para sobrevivir sin morir por dentro. Capítulo 3. El dinero no te hace rico. Pasaron los días, pero las palabras de Ernesto no me abandonaban. Iban conmigo al trabajo, al supermercado, a la ducha. No eran solo frases bonitas, eran espejos. Y yo no podía dejar de mirarme. ¿Cuánto vales si nadie te paga? Estás cansado de traicionarte. Haz dinero, pero no dejes que te gane a ti. Esas ideas chocaban con todo lo que me habían enseñado sobre el éxito. Yo crecí creyendo que la riqueza era un número, una casa grande, un auto nuevo, un puesto importante. Pero esa mañana, después de varios días de reflexión silenciosa, tomé una hoja de papel y escribí algo distinto. El dinero no te hace rico. Y fue como si una brecha se abriera dentro de mí. Me puse a recordar a todos los que conocía que ganaban mucho dinero. El gerente que ganaba 3 veces más que yo, pero tomaba ansiolíticos para poder dormir. La influencer que presumía viajes y ropa, pero lloraba por no saber quién era fuera de las redes. Mi tío, que tenía 3 propiedades y un matrimonio destruido por nunca estar en casa. Y luego recordé a otros. Mi abuelo, que vivió con lo justo, pero nunca le faltó dignidad ni paz. Mi vecina, que tejía para vender en ferias, y siempre tenía tiempo para sus hijos. Ese artista callejero que cada mañana dibujaba en el parque, con una sonrisa que no se compraba en ningún lado. Empecé a entender lo que Ernesto me había querido decir. Hay gente con mucho dinero que está en bancarrota emocional. Y hay otros que tienen poco, pero una riqueza interna que no cabe en una cuenta bancaria. Esa semana, volví a ver a Ernesto. Nos encontramos por casualidad, o destino, en la misma línea del metro. Esta vez fui yo quien se sentó a su lado. No he dejado de pensar en lo que me dijiste, le confesé. Ernesto sonrió. Es bueno. El dinero se mueve lento cuando el alma se mueve rápido. Pero sigo teniendo miedo, de fallar, de no tener suficiente. Claro que sí, me respondió. El miedo es natural. Lo que no es natural es dejar que te gobierne. ¿Y cómo se vive sin miedo al dinero?, pregunté. No se vive sin miedo, dijo. Se vive con propósito, y eso hace al miedo más pequeño. Y entonces me lanzó otra bomba. Tener dinero no te hace rico. Pero saber quién eres cuando no tienes nada, eso sí lo hace. Me quedé helado. Él continuó. La verdadera riqueza empieza cuando sabes cuánto vales sin el disfraz del sueldo. Porque si no te conoces en la escasez, el dinero solo te amplificará la confusión. ¿Y entonces, debo conformarme con poco?, pregunté. No, dijo firme. No se trata de conformarte. Se trata de elegir bien cómo lo ganas, para qué lo ganas y con quién lo compartes. Esa es la nueva definición de riqueza. Ernesto me compartió entonces 3 principios, que anoté como si fueran oro puro. 1. No todo ingreso es bendición. Si ganas dinero pero pierdes la salud, la familia o la paz, no es ganancia, es hipoteca emocional. 2. Ganar dinero no debe costarte el alma. Hay negocios que pagan bien, pero te cobran más por dentro. La dignidad también tiene precio, y tú decides si lo pagas o lo proteges. 3. Rico es quien vive como piensa, no quien finge lo que no siente. La incoherencia también factura. Y lo hace con intereses altísimos. Mira, dijo Ernesto, señalando a la gente en el vagón. Todos quieren más dinero. Pero pocos se preguntan para qué lo quieren. Y ese es el verdadero problema. Porque si no sabes para qué lo quieres, cualquier dinero será poco. Y cualquier sacrificio, válido. Volví a mirar a mi alrededor. Había gente cansada. Gente con uniformes de trabajo. Gente con trajes elegantes.
gente durmiendo de pie. Y me vi reflejado en todos ellos. ¿Estábamos realmente avanzando? ¿O solo repitiendo la misma carrera sin saber la meta? Ernesto, como si leyera mi mente, concluyó: el dinero es un buen siervo, pero un amo despiadado. Aprende a usarlo. Pero nunca, nunca, permitas que te use a ti. Y antes de despedirse, me entregó una hoja doblada. Tenía una sola frase escrita: muchos limpian su cara con billetes, pero por dentro siguen sucios. Esa frase me dolió. Porque era yo. Era mi reflejo. Pero también fue mi punto de quiebre. Supe, en ese instante, que no quería seguir viviendo limpio por fuera, sucio por dentro. Quería otro tipo de riqueza. Una que empezaba en el alma y terminaba en una cuenta bancaria que no me definiera, pero que reflejara quién era. Capítulo 4. Haz dinero, pero sé dueño de ti mismo. Después de aquel último encuentro con Ernesto, algo dentro de mí cambió de lugar. No fue un cambio ruidoso, como esos que anuncian una nueva era con fanfarria. Fue más bien como mover un mueble viejo de sitio y darte cuenta de que debajo había polvo, recuerdos y espacio para algo nuevo. Durante años, yo había hecho dinero como fuera. Trabajos que no me gustaban. Proyectos que no entendía. Esfuerzos que no me llenaban. Y siempre con la excusa de que es lo que toca, es lo que hay que pagar las cuentas. Pero ahora, cada vez que estaba a punto de aceptar algo que me hacía sentir incómodo, escuchaba la voz de Ernesto. Haz dinero, sí, pero sé tú quien lo gana. No lo dejes ganarte a ti. Empecé a mirar mi entorno con nuevos ojos. Noté cómo mucha gente vendía su tiempo por monedas y su alma por migajas. Me di cuenta de que el problema no era trabajar duro. El verdadero problema era trabajar desconectado de tu verdad. Así que tomé una decisión. No iba a hacer más dinero que me dejara en bancarrota interna. Ese fue mi nuevo filtro. Y eso implicó soltar muchas cosas. Rechacé un empleo que pagaba bien, pero que me exigía mentir. Dejé de trabajar con un cliente que me trataba como objeto reemplazable. Y, sobre todo, me dije la verdad sobre cómo quería ganar dinero a partir de ahora. Lo primero que aprendí fue esto. La libertad financiera no empieza cuando tienes dinero, sino cuando dejas de depender de lo que no soportas. Cuando te liberas de lo que te hace pequeño, empieza tu expansión. No te hablo de renunciar a tu trabajo mañana. Te hablo de empezar a construir salidas con intención. De no resignarte. De ponerle nombre a lo que sueñas. Y de comenzar, aunque sea con miedo. Yo comencé por escribir. Era algo que amaba y había enterrado. Escribía en mi tiempo libre, ofrecía mis textos como freelance, redactaba artículos, correos, guiones. No ganaba mucho al inicio, pero cada pago era distinto, era limpio, era digno, era mío. Ernesto me había dicho una vez: el dinero no tiene alma, pero tú sí. Asegúrate de que el dinero que ganas no te la robe. Con esa idea, diseñé 3 reglas para mi nueva vida financiera. Te las comparto hoy, porque quizás te sirvan como me sirvieron a mí. Regla 1. No tomes dinero que te haga sentir sucio. Si cada vez que cobras, sientes que algo dentro de ti se mancha, no vale la pena. La integridad no tiene precio, pero sí tiene consecuencias. Y son hermosas. Regla 2. Cobra lo justo. Ni más, ni menos. Si cobras poco por miedo, te traicionas. Si cobras mucho solo por codicia, te vacías. Cobra lo que refleje tu energía, tu valor y tu tiempo. Y hazlo con orgullo. Regla 3. No trabajes con quien te hace sentir menos. El dinero no compensa el maltrato. Tu paz no se negocia. Si te gritan, te humillan o te exprimen, no es un trabajo, es una prisión con salario. A medida que aplicaba estas reglas, algo increíble sucedió. Empezaron a llegar clientes nuevos, personas más alineadas, proyectos más humanos. Porque cuando te respetas, el universo también lo hace. Un día, alguien me ofreció un trabajo bien pagado, pero lleno de exigencias absurdas. En otro tiempo, lo habría aceptado por miedo. Pero ahora, le respondí con calma: gracias.
pero no me interesa ganar dinero a ese precio. Y colgué. Me temblaban las manos, pero no el corazón, porque por primera vez en mucho tiempo, sentí que era yo quien mandaba en mi vida. Y eso es algo que Ernesto me enseñó sin decírmelo. Ser dueño de ti mismo es la forma más profunda de riqueza. Porque puedes vivir con menos, pero no puedes vivir traicionándote cada día. Puedes empezar de 0,000 veces, pero no puedes volver a construir lo que pierdes cuando vendes tu verdad. Así que ahora te pregunto a ti, que estás escuchando esto. ¿Qué estás aceptando solo por dinero? ¿Qué parte de ti estás dejando fuera de cada pago? ¿Cuánto vales cuando nadie te está pagando? Si puedes responderte con honestidad, ya comenzaste tu camino hacia la libertad. Porque sí, haz dinero. Gánalo. Búscalo. Lógralo. Pero nunca, nunca dejes de ser tú. Porque la libertad financiera verdadera empieza cuando el dinero no decide quién eres. Tú lo decides. Capítulo 5. No era un extraño, era un despertador. Los días siguientes fueron distintos. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado mi manera de mirar el mundo. El ruido seguía, las cuentas seguían, la rutina, también. Pero ya no era una rutina de resignación, sino de elección. Y entonces lo entendí. Ernesto no fue un extraño. Fue un despertador. No vino a darme dinero. No vino a salvarme. Vino a decirme algo que necesitaba escuchar más que cualquier cifra. Tu vida vale más que tu salario. Empecé a notar que muchas personas viven en automático. Se levantan, trabajan, pagan, duermen y repiten. Como si la vida fuera una deuda constante que hay que saldar sin preguntar el por qué. Pero cuando escuchas la verdad, esa verdad que quema pero libera, ya no puedes volver a dormir del todo. Yo ya no podía. Un lunes cualquiera, volví a cruzarme con Ernesto. Estaba sentado en una banca del metro, con la misma bufanda gris, el mismo libro cerrado, y la misma paz en el rostro. Me acerqué. Le sonreí. Él también. Gracias, le dije. ¿Por qué? Preguntó. Porque me recordaste quién soy. No te recordé nada, dijo. Tú mismo lo encontraste. Yo solo sostuve el espejo. Nos quedamos en silencio. ¿Sabes qué descubrí? Le dije. Sorpréndeme. Que puedo tener poco dinero, pero si tengo paz, me siento millonario. Eso, dijo Ernesto, es el interés compuesto de la conciencia. Ambos reímos. Antes de irme, le pregunté, ¿cómo supiste que necesitaba escucharte ese día? No lo supe. Pero la gente habla sola cuando está vacía por dentro. Yo solo presté atención. Y luego me entregó un papel, como la vez anterior. Esta vez decía, haz dinero con dignidad o te volverás esclavo del éxito. Lo leí. Lo guardé en mi bolsillo. Y supe que esa frase me acompañaría el resto de mi vida. Desde entonces, cambié muchas cosas. Empecé un emprendimiento pequeño, pero con alma. Dejé de fingir estabilidad solo para encajar. Aprendí a decir no con amor, pero con firmeza. Empecé a valorarme, sin etiquetas, sin cifras, sin disfraces. Y sí, el dinero empezó a llegar. No como antes, en montones aleatorios y ansiosos, sino como recompensa natural de una vida vivida con verdad. A ti, que estás escuchando esta historia, quiero decirte algo. Puede que te sientas perdido, sin rumbo, sin recursos, pero si aún tienes dignidad, no estás en bancarrota. Tal vez no conociste a un Ernesto. Pero esta historia puede ser ese encuentro para ti. No esperes a que el mundo te valide. No sigas vendiendo tu alma por cheques. Haz dinero. Hazlo con pasión, con esfuerzo, con inteligencia. Pero hazlo sin dejar de ser tú. Porque si lo pierdes todo menos tu dignidad, aún puedes reconstruir. Pero si lo ganas todo y pierdes tu verdad, lo habrás perdido todo. Ernesto tenía razón. No era un extraño. Era un espejo. Era una voz. Era un despertar. ¿Y tú, ahora que has escuchado esta historia, a quién vas a despertar hoy?